bones, collacios y collacios, una vegada más aquí en directo Nalderiques en Twitch, como vos venimos anunciando. Vamos a tentar, no hacemos promesa de ello, pero vamos a tentar casi todos los viernes a esta hora, sobre las 8 de la noche, o tarde noche en este caso, porque estamos ya en horario de verano, ofertamos delles entrevistas, tocando todos os palos e falando un poquillín de todo nesta canal ou nesta plataforma que ya Alderiques, que llevamos cuanta ya traballando pues el uso del asturiano como lingua vehicular nos medios de comunicación. E neste caso anunciémosvos nas nuestras redes sociales, güey, vamos falar de deporte. Neste caso vamos facer lo que tenemos igual o preparado y un poco un repás a todo lo que é el deporte asturiano. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos hacer con el periodista Pablo Rodríguez Guardado, que es especialista en deporte, en deportes y en redactor de Asturias.com, esta plataforma, este diario digital mítico asturiano que lleva cuanta ya. Pues queremos hacer un repás con él, como estamos ahora a piques de rematar muchas temporadas de todos los equipos en todas las disciplinas deportivas, pues queríamos hacer un repás con él, como ya experto en deportes, y porque ya lo tenemos por ahí, vamos a saludarlo a Pablo Rodríguez Guardado, como os digo, que es periodista de Asturias.com. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Pues a lo primero, dáteles más fonderes gracias y préstanos por la vida esta sinergia que estamos haciendo entre Asturias.com y Alderiques.com, ¿no? Y una cosa que vamos a anunciar a la gente, Pablo, a lo primero, que vamos a tentar hacerlo en este tema deportivo, ¿no? Sí, y lo que falamos, bueno, un poquitín cada cierto tiempo hacer un repás de la actualidad deportiva de los equipos asturianos y un poquitín de tocar todos los deportes, no solo el fútbol. Claro, vamos a tocar un poquitín todos los deportes. Como digo, eso, hacemos un repás, decía yo, que yo un mecigallo de todos los deportes, lo que sí comentamos a la gente, porque está incorporándose ya de ellos espectadores. A lo primero quería introgarte, Pablo, como diario digital mítico de Asturias y que siempre lleváis cuanta ya tantos años, anunciabas en las redes de la propia Asturias.com el tema que, entrabes por primera vegada en Twitch, como digo, son las 8 y 7 minutos, estamos en directo. ¿Qué te parece estas plataformas de streaming, esta cosa tan de güey, tan de moda, no? Bueno, si te digo la verdad, soy un poco ignorante en estas cosas nuevas de Twitch. Siento hablar de ello porque, bueno, hay un tema que está a la boca de todo el mundo. Bueno, mucha gente, ya ves que muchos deportistas pues refugen entrevistar por los medios tradicionales, sí, y apuesten por streamers como Ibai o otra gente que, bueno, y un medio mucho más mozo y con mucho futuro por lo que se ve. Sí, eso ya vimos que, bueno, eso en plataformas que tienen mucha sonadía, pues vese como deportistas de mucho nivel entren y no entren, digamos, en los medios tradicionales. Bueno, pero importante, Alderiques, llevamos ya cerca de unos meses ya trabajando con esta herramienta que es lo del Twitch, que es directo, como digo, son las 8 y 8 minutos, y hay de ellos espectadores. Vamos a comentar a la gente a que, como hacemos ya en los directos que hicimos, Pablo, que si quiere hacer cualesquier entruga, tiene cualesquier dulda, güey, como decíamos, vamos a hablar de deporte y hacer un repás completo a lo que son los equipos asturianos en de ellos deportes y de ellas categorías, para explicar a la gente. A lo primero, Pablo, queríamos entrugate o entamar, si te parece, por los dos máximos representantes del deporte más célebre, del fútbol, ¿no? Que son el Sporting Decisión y el Real Oviedo, que están en la, vamos a llamarlo, tú tienes que, como ya es el experto, tienes que ponerme un poco al día, ¿no? Pero bueno, que están en lo que es la segunda división, que creo que tiene, un nombre comercial, en la segunda división. Sabemos que el Sporting Decisión está ahí rozando esos puestos de playoff. Explícanos un poquito en cuánto suben y tal, y que el Real Oviedo está, digamos, na metade da tabla, agora perdió un partido, parece que está un poquitín más abaixo. De los dos máximos representantes asturianos en el fútbol estatal y que es el deporte más nomado,
¿Qué nos puedes contar de lo que ellos queda? ¿Qué posibilidades tienen? Bueno, el formato actual de segunda división, donde hay ya era 10 años que lo cambiaron, un poco menos. Antes subían 3 directos, ahora suben 2, y para dar un poco de emoción a la competición, porque al final quedaban partidos sin trascendencia, equipos que no se xogaban nada, pues bueno, pues cuando un equipo se xoga de aquí en el campo y otro no, pues suele ganar el que realmente se xoga de aquí, ¿no? Y cambiando el formato, bueno, pues ahora también del tercero al sexto sobre un playoff, que es el tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto, eliminatoria doble partido, y el que queda, los que queden, pues son la eliminatoria decisiva, ¿no? Y que gana sube. En este caso el Sporting está ahora quinto, con 2 puntos de ventaja sobre el séptimo, que es el Girona, y queden 6 partidos de liga, pues bueno, pues el Sporting sin opciones para allá para subir, para alcanzar el segundo puesto, lo que va a intentar es tener el puesto de promoción que llevan toda la temporada de ellos. Desde la jornada 1 llevan entre los 6 primeros y bueno, ahora están un poquitín pinchando, llevan una racha de malos resultados, pero bueno, el equipo es bastante fiable y tiene muchas opciones de, bueno, de pelear por ese premio de la repesca, ¿no? O sea que tenemos ahí al Sporting, que lle un pouco el que puede xugar ese playoff, pero bueno, que lle per complicado porque entre los 4 xoguen primero, bueno, creo que lle polos puestos que ocupen na clasificación, van xugando, digamos que sería como esto de la Champions agora, pues sería como unos semifinales y una final, y ese lle el que gana todo eso y el que sube, ¿no? Sí, tiene ventaja el que queda mejor clasificado. Claro. Por ejemplo, en caso de tercero contra el sexto, xogan los 2 partidos, hai prórroga, pero non hai penaltis. Non se perjudica al equipo que queda mellor. En ese caso pasaría el tercero sin penaltis. Sí, sí, los penaltis en una guitería, bueno, tiempo que tiene ventaja. Si es mellor quedar tercero contra el sexto. Aparte de que en teoría el sexto es peor que el cuarto o el quinto, ¿entiendes? En teoría. Claro. Porque es el caso años pasados de equipos que llegaron como sexto, subir. Sí. El año pasado el Elche quedó sexto y subió. Y subió a Primer División. E esa aí é a situación do Sporting. Queden, decíesnos, bueno, tanto para el Sporting para Lubió, que vamos a falar agora del Real Lubió, 6 jornadas. Tú, para ya empezar el capítulo del Sporting Decisión, ¿cómo lo ves? ¿Que van a luchar por el playoff o no? A ver, van a luchar de sur. El tema es que vienen de atrás apretando a la Ponferradina y el Girona. A ver, el Sporting lleva una mala racha, no sé cita ahora mismo los números exactos, pero bueno, perdió los 2 últimos y empató el último, o sea, perdió los 2 anteriores y empató el último, y empató el último. Sí. Y ahora tiene una visita muy complicada, que es el Leganés, que es uno de los 3 equipos que pasaron y que, bueno, tiene más potencial económico y mayores plantillas, que son el Almería, el Español, el Mallorca y el propio Leganés, y bueno, y una salida complicada. Y yo vine en Lugo, que se juega la permanencia, y vamos a Girona, que es el rival directo, se puede decir, porque te puedan quitar la plaza de playoffs. Son 3 partidos complicados y ahí se va a ver si hay realmente opciones reales o no, o si el equipo pincha y bueno, después de una buena temporada al final quedes fuera. A ver lo que pasa. Situación del Real Lubió, ¿cuál día ahora mismo? Pues el Lubió está un poquitín en tierra de nadie. Un poquitín tiene el descenso a 5 puntos. La victoria en el derbi prácticamente 10 y media permanencia. Pero bueno, tampoco se puede confiar. Tiene una salida difícil también. Son en Almería, creo que son el sábado de las 6:15. Y bueno, un partido muy complicado. La Almería se soga el ascenso, cambió al entrenador, fichó a Rubi, un ex del Sporting, y no debería tener problemas, se Lubió, pero bueno, tampoco se puede confiar mucho y debería hacer mínimo 48 puntos, 50 puntos, que es lo que te marca la permanencia para no meterse en problemas. O sea que tenemos a Lubió, bueno, eso en tierra de naide, pero que también no se puede despistar mucho
en cuanto a lo que lle. Como decíamos, Pablo, estamos haciendo un repas, vamos a hacer un repas a todo el deporte asturiano, como lo estáis viendo, a Pablo Rodríguez Guardado, que es redactor de Asturias.com, experto en deportes, periodista experto en deportes, y al cual agradecemos, y vamos a hacer esta sinergia entre estos dos medios, vamos a decir, Pablo, digitales, ¿no? Que ya Asturias.com, que vosotros tenéis una trayectoria per grande, y Alderiques, bueno, no es recién porque llevamos ya unos cuantos años, pero bueno, que ahora con este nuestro no sí que vamos a comentar a la gente, porque al final en rematando todo lo que son las competiciones, retornamos a contactar contigo y ya vamos a decir qué pasó al Sporting, qué pasó al Ubieu, pero lo que nos interesaba eso. Primero hacemos este repaso al Sporting y al Ubieu, que son los dos máximos representantes en el fútbol asturiano, en este caso en el ámbito estatal. Pero sí que nos interesa un poquillín, decíamos, siguiendo falando de fútbol, lo que lle la segunda B, porque lo que lle la ascenso a segunda B, porque lo que están en segunda B prácticamente tantos para vaciar, ¿no? Los representantes asturianos, falamos, claro. Sí, quitando el Marino y el Unión, el único plan de Llangreu, el resto están en puestos complicados. Básicamente puede decirse que el Covadonga y el Sporting B ya están en tercera federación, que ya es la categoría nueva, y yo tapa salvarse el Vetusta, que puede tener bastante fácil, que es el filial del Ubieu, y el Marino. Que a ver la explicación exactamente, estoy comprobándolo. Sí. O sea que están ahí, o sea, digamos que lo que hiela tenemos... No, el Lealtad, perdón, el Marino ya está salvado. El Lealtad ahí peleando. Está el Pontevedra, que marca la salvación con 27 puntos. El Vetusta con 26. Bueno, Vetusta tiene aquí hay una cosa curiosa, que es el tercer puesto. Sí. Son 5 grupos en segunda de este año por el tema de la COVID, y creo que solo baja un tercero, el peor tercero. Sí. Así que el Vetusta en teoría está en puesto de salvación, pero bueno, está ahí en Salamanca con 25 puntos, un punto menos, que bueno, que puede también poner en problemas al final del Ubieu. Y decirnos eso, en segunda B, bueno, equipos asturianos tienen problemas para tener la categoría, pero sí que nos prestaba, porque tuvimos cuando estuvimos contigo preparando un poquillín lo que ya este directo, charremos con Pablo para hablar un poquitín que debemos tratar o que debemos afondar. Explícanos, porque creo que Camuda lo que y el tema de lo que y la tercera división, ¿no? Ahí va a camudar un poco, y hay posibilidades de que equipos suban, o cómo va a quedar la cosa vamos a decir, en la categoría de bronce del fútbol español. A ver, aprovechando el tema de la COVID, el año pasado, bueno, tomaron la decisión salomónica de que no va a ser nadie, por lo cual este año se implantaron en segunda vez con 120 equipos. Lo que se hizo fue 5 grupos de 20 equipos, divididos cada grupo en 2 de 10, y un formato nuevo. Bueno, el tema claro, hay una diferencia, que es el tema de la COVID. En primera y en segunda hay mucho control. El tema de PCRs, cada 48 horas de los partidos. Cada poco hay que hacer PCRs, claro, en segunda vez no hay tanto dinero y no hay tanto control, por lo cual hubo más positivos, ¿no? Hay test de antígenos, pero bueno, creo que hay una semanal y tampoco llega el nivel de la burbuja de la liga de fútbol profesional. Entonces, claro, enviaron un formato un poquitín para hacerlo express, y también decidieron aprovechar la situación para reformular todo lo que llega a segunda vez. La segunda vez hasta ahora era un pozo para muchos equipos. Tú vas en segunda y te topes una segunda vez de 80 equipos, 4 grupos de 20, equipos como el Deportivo, que ya ves, el Deportivo este año bajó y quedó fuera del ascenso. Va a quedar en la categoría nueva, hasta luchando ahora por subir a la categoría nueva. Ahora te cuento un poquitín cómo va el tema. Sí. Pero hay un pozo, ¿no? Y aprovecharon para estructurarlo. Entonces lo que ideó la federación fue una segunda B más potente, con mitad de equipos, pasan de 80 a 40, de grupos de 20 y prácticamente profesional. Prácticamente, no es profesional, pero prácticamente profesional. Quieren vender los derechos de la televisión para que haya televisión en directo, bueno, para que haya más dinero para los clubes. Están negociando patrocinio como primera con el banco que antes Nomastic,
Sí, bueno, un poquitín para que haya más ingresos y porque no haya tanta diferencia de una categoría a otra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Claro, al haber este cambio, pues aprovechen, reestructuraron tal manera que, claro, la segunda queda una categoría, un escalón por medio, que pasa a ser la segunda federación. Entonces, la segunda B pasa a ser primera federación, dos grupos de 20 equipos, 40 equipos, y luego está la segunda federación, que son 5 grupos de 18 equipos. No sé, descuentes, 90 equipos creo que son. sí. Y luego quedaría la tercera, que la tercera sería la tercera asturiana toda la vida, pero claro, pasaría a ser de la cuarta categoría a la quinta. Se puede decirse que la segunda vez se divide en dos, primera y segunda. Sí, Y sí, luego la sí. tercera queda igual, pero la diferencia es que la segunda es territorial. Asturias jugaría con cántabros y con gallegos. Xugaríamos nos con cántabros y gallegos, ¿no? Gallegos. Ya. La primera sería como la segunda vez por área Gran Grupo Norte-Sur, algo así, pero bueno, por cercanía geográfica. Sí, Yo quedaría la segunda, que sería una segunda vez más light, pero bueno, también potente, con equipos potentes. Y yo quedaría la tercera de toda la vida, porque la tercera sí que quedaría perjudicada porque quedaría, sí basaría un poquitín de nivel. claro, porque Pues, quedaría esa tercera, claro, basaría un escalón de lo que son las claro, categorías, serían todos equipos asturianos, la tercera que estamos claro, claro, acostumbrados, pero claro. claro, tapa es otro escalón que lle como eso que estás diciendo que jugamos con cántabros y gallegos, ¿no? Habría otro escalón que ahora no existe, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Efectivamente. claro. Y por ejemplo, los que basen ahora de segunda vez, que Sí, serían el Sporting y el Covadonga, lo tienen prácticamente ya sí, finiquitado, esos basarían a tercera, que es decir, te basarían en dos categorías, doble claro, claro. penalización. Sí, sí, Y sí, sí. un poquitín, claro, y fuerza mayor, ¿no? O había que hacerlo y al final, Sí, lo que, el año pasado, la decisión de salvar a todo el mundo, claro. pues conlleva ahora Lo que este... quieren ya, digamos, esa segunda B, facela en dos grupos de 20 equipos, norte-sur, vamos a decir, dentro de lo que es Sí, España y sí. tal, pero quieren hacerla más profesionalizada para vender los derechos de televisión, etcétera, etcétera. Efectivamente, No, sí, esa ya es la efectivamente. idea, ¿no? Claro, Ahora ten en cuenta equipos, segunda vez, está el Murcia, está el claro, Recreativo de Huelva, está el Nastic de Tarragona, está el Racing Santander, está el Deportivo. Claro, no son equipos menores, ¿entiendes? claro, claro, Y claro, querían hacer una segunda vez muy potente. Y por ejemplo, Fadría la más potente, que Fadría un grupo único de segunda vez. Porque creo que hay nivel de jugadores, yo creo que también habría de tema económico, se podría hacer. Pero bueno, la decisión es hacer doble grupo de 20. Bueno, para mí un avance en un sentido, pero claro, te crea los años colaterales, ¿no? Que lleve este doble descenso y bueno, un poquitín a ver qué tal funciona. ya, sino que ye pero interesante, o sea, el que cómo van a hacer como una... Pero yo creo que ye por el tema de la COVID, que como estamos diciendo en los directos que estamos haciendo, Pablo, y decimos vos, bueno, pues que tendrá que pasar esta andancia que estamos careciendo, pero parednos pero interesante eso, el cómo intenten profesionalizar y vender los derechos, pero sobre todo por lo que nos estás contando, Pablo, lo que achisvamos y un poquillín que claro, quieren agarrar mercados, ¿no? Mercados potentes como puede ser Coruña, como puede ser Murcia, como puede ser equipos que quedaron fuera de lo que llega a lo mejor esa Basi- segunda, ¿no? Básicamente un salvavidas. Es decir, tú Claro, vas en claro, segunda y te vas al pozo, ¿entiendes? claro, Vas de jugar con Coruxo, con equipos pequeñinos, que como está, que bueno, que al final hay mucho salto. Quizás que ya, no, ¿no? Que son equipos muy humildes, ¿no? Que tienen todo el respeto, pero bueno, para un deportivo hay mucho salto. Y claro. ahora no, ahora te encuentras una categoría que te da unos ingresos, te da un colchón, que bueno, que tampoco pierdes tanto como hasta ahora. Básicamente ya la idea. Ya es la idea. En esa supuesta, ¿cómo la van a llamar entonces? ¿Van a llamarla? Primera federación, Primera federación y primera... segunda federación, ¿no? Sí, básicamente, sí. En esa primera federación, ¿qué equipos asturianos podrían estar? Pues ahora mismo ninguno, porque tenía opciones solo el Unión, ¿Mm? pero creo que ya matemáticamente, claro, aquí el tema también y el formato de grupos. Aquí jugaron una primera fase Sí, y yo ibas a la segunda fase con los puntos de la primera. Es ya, decir, pues ya llegabas un poquitín mermado de puntos, ¿no? sí,
y por ejemplo creo que la Unión ya no queda, o sea que en segunda solo podría haber en el hipotético caso de que Basara lo veo. Pero Ya, bueno, ya. lo veo un poquitín difícil, lo veo Sí, que no es sí, fácil para quedar, la verdad, sí. o tiene que hacerlo muy, muy Sí, mal muy mal, tiene que hacerlo para para que hacer no problemas. les... Pero sí, de los de abajo quedaría un grupo, una segunda asturiana, o sea, una segunda federación con el Unión, con el Marino y Sí, yo los tres que suben, porque también cambia el tema de ascenso de tercera a segunda sí, porque este año, bueno, actualmente eran los 4 primeros de cada grupo, de tercera y 18, porque Andalucía hay 2, Oriental y Occidental, sí, pues, pues los 4 primeros jugaban contra otros de otros territorios. O sea, te sí, podía tocar un murciano, podía tocar un andaluz, podía tocarte un canario, ¿entiendes? sí. Y ahora con el cambio este, pues bueno, suben 3 de cada territorial. Un poco también un poquitín para que haya representación de todos los territorios, ¿no? Sí, O sea que el próximo año están asegurados 5 asturianos. 5 asturianos. ¿Y quién tiene posibilidades de estar en esa segunda federación? Pues mira, precisamente este fin de semana el Ciares, del que Sí, soy aficionado, sí, soy del el barrio de Decisión, Ciares, sí, el Diaris Decisión, sí. sí, juegas el domingo con San Martín, tienen opciones matemáticas de subir. Ah, Debería pues, ganar o hacer lo que fue el Llanera. Si el Llanera empata, empatar, y si Llanera pierde, perder. Y subiría directamente. Tiene el entrego opciones también, tiene Llanera opciones también, y tiene remotas opciones en Avilés. Dos de ellos suben directos, y luego habría como una repesca que jugaría en los... Claro, en tercera fue diferente. En tercera los 3 primeros jugaron por subir, que es la fase que están jugando ahora de ascenso, y sí, los 3 siguientes, en vez de jugar por subir a segunda, la primera federación, que es un lío de la división, en vez de jugar como segunda vez, juegan para subir a primera federación, como está haciendo ahora el Leporo o el Unión, suelen por meterse en el playoff, que creo que sí. está el Caudal y el Tuía ya lo tienen fecho, si no me equivoco ahora mismo. Y claro, subirían dos y el Llanera, la Viles, el Entrego, el Ceares, de esos dos tendrían la opción de la repesca, pero ahora mismo, bueno, el Ceares si gana el domingo ya lo tiene hecho. Y Ah, el Entrego si gana la Viles, pues tendría también muchas opciones, porque la última jornada y el Entrego Ceares y claro, el Llanera ves obligado a ganar y que pinche uno de los dos. sí, pues vaya interesante. Bueno, para un equipo como Ciares, pues bueno, que lleve, digamos, un barrio de decisión, pues vaya guapo el que bueno, un equipo aparte con unos valores determinados, bueno, pues vaya guapo que tenga esa opción de estar en esa segunda federación. Vamos a esperar a xente, por eso prestábamos tanto falar contigo, Pablo, que güey, como digo, estamos aquí en directo en Twitch falando con Pablo Reyes Guardado, que es periodista especialista en deporte y es redactor de Asturias.com, y vamos a hacer, al final en rematando la temporada, vamos retornar a falar porque, pues bueno, pero bueno, como nos estás contando un poquitín cómo van quedar esas categorías, pero interesante el tema. Oxalá tanto el Sporting, bueno, el Sporting a ver qué opciones tiene de si playoff, aunque bueno, achisvamos que va a ser per complicado que suba a la máxima categoría. Lo del Ubió, ojalá pueda salvarse, bueno, como Caltenés en esa segunda división y a ver lo que pasa, a ver cómo se desenvuelve eso, pero sí que es verdad que se tenta un poco profesionalizar esa antigua, vamos a decir, antigua segunda B y ahora fórmense dos grupos, porque antes, si sois aficionados al fútbol, dais cuenta que segunda B tenía una montonera de grupos, ahora van a ser dos, como nos comenta Pablo, y cómo va a hacer la historia ahora. No sé si del fútbol quieres darnos alguna información más, porque otro de los temas que tenemos en riba a la mesa que falemos y de ciclismo, del cual, si tú ya eres aficionado al Ciares, no, somos muy aficionados al ciclismo, fai un par de semanas tuvo con no sé qué, nada más y nada menos que Alicia González, ciclista profesional asturiana del Movistar Team, que fue un auténtico, bueno, pues un yusu para nos el tenerla en directo, que además estaba peleando per bien y estaba haciendo las cosas per bien en el Movistar Team.
pero no sé si quieres hablar de algo de fútbol o metémonos ya, porque güey celebróse la primera etapa de la Vuelta a Asturias, llamen la Vueltina, porque solo tienen 3 días en la etapa de güey, etapa de mañana y etapa del domingo. Mañana allí el Acebu en Cangas del Narcea y el domingo remata en el Naranco en Ubiu. ¿Quieres que pasemos al ciclismo o quieres dar algún apunte más del fútbol? No, perfecto, lo que tú quieras, tampoco... Pues si te parece, pasamos al ciclismo porque güey ganaba la primera etapa que acababa en La Pola, en el Concello Chena, ganaba el colombiano Nairo Quintana, que es el líder de la Vuelta a Asturias, que como digo, está celebrándose güey, remataba la etapa eso al rollo a las 5 de la tarde. Cuéntanos un poquillín esta Vuelta a Asturias que no se celebró el año pasado. ¿Qué novedades tiene? ¿Qué es lo que la siente para que, bueno, aunque hay restricciones, si la siente por lo menos quiera verse a ver de alguna etapa, por lo menos a través de las retransmisiones televisivas? Cuéntanos un poco de la Vuelta a Asturias. Bueno, sí, dijeron de la organización que, bueno, que no fuera la gente a salida y a la llegada, por tema del COVID, protocolos y tal. Creo que había gente por la carretera, no lo televisaron este año. Va a haber un resumen en TPA la noche, no recuerdo la hora exactamente, pero bueno, vamos a hacer un resumen. RPA sí lo retransmite en directo, que estuve siguiéndolo un poquitín, y bueno, y una vuelta que parece que tiene un mejor cartel que otros años. Parece que el éxito de ecuatoriano, ¿cómo se llama? Carapaz, en el Giro, bueno, ahora el Giro empieza ahora dentro de poco, y bueno, parece que Carapaz ganó la Vuelta a Asturias, luego fue al Giro, y bueno, y ya vimos todo lo que hizo, ¿no? Y mucha gente, bueno, como preparatorio, como prueba para rodarse de cara a la ronda italiana, pues bueno, él escoge la vuelta para competir. Nairo Quintana vino este año y a ganar bueno, quitaron a poco por doping creo que se llama Alarcón, al chaval este. Quitaron y la vuelta, dieron precisamente hoy el maillot conmemorativo de la vuelta, creo que era el año 2017, que bueno, se lo dieron a Nairo por quedar segundo. Y güey, que por lo que sentí la radio, escapóse con otro compañero y bueno, al final acabó ganando en La Pola. Sí, o sea que tenemos esa situación. ¿Y qué tenemos para mañana? Tenemos la CEBU, ¿no? Que se presentó una serie de etapas y bueno, y también tenemos el Naranco el último día, ¿no? Que, bueno, y una buena noticia, Pablo, el que se celebre la Vuelta a Asturias, ¿no? Hombre, claro, una pena que no sea tan potente como en los 90. Yo acuérdome de ver la vuelta y tal, con la Rominger y tal. Y Indurain. Indurain es importante. Ganó creo que un par de vegas, me parece, ganó la Indurain, ¿eh? Puede ser, ahora no recuerdo, pero puede ser. Acuérdame de Guaje de ir a verlos, bueno, y yo no soy del Clash y era muy de Rominger, sí. Y me acuerdo de verlos, si no recuerdo mal, ahí donde la feria de muestras, en Sisión. Pero bueno, con el cambio de Pro Tour y todos esos cambios, perjudicó mucho a las vueltas pequeñas. Y un par de años que fue una etapa, me parece más, o algo así, la Vuelta a Asturias, y poco a poco parece que va recuperando. Y este año ya hay mejores ciclistas. Está el campeón de la Vuelta a Colombia, el campeón de la Vuelta a Turquía, está Nairo, hay gente de calidad. Y bueno, poco a poco creciendo y bueno, y recuperando ese esplendor que tuvo la Vuelta a Asturias. Del percorrido este año siguen con la moda, bueno, llamamos la moda de antes acababan el Acebu la etapa, ahora sí. Muy típico también en grandes vueltas de poner la meta abajo ahora. Y bueno, pues al final ya se une al Acebu y luego así a Cangas. Y el domingo, en vez de acabar en la categoría, acaba en el Naranco, que bueno, creo que le dan plus también a la ronda. No, y aparte eso, que es súper importante también que dentro de lo que son, porque lo que en ciclismo tienen como de ellas categorías, y en este caso, bueno, la asturiana, digamos, estaría
como en una segunda, tercera división, ¿no? De categorías, ahí Sí. lo de World Tour, pero bueno, y es muy interesante que venga siente como Nairo Quintana, que ganara güey la etapa, el que a eso a nos parece interesante porque hay una cuestión que da como mucho nombre a lo que lle la vueltina, llámenla, bueno, por eso, porque tiene 3 días, pero a lo que lle la carrera asturiana, ¿no? Que venga a correrla y que venga para ganarla. O sea, Claro, por claro. venir aquí a pasearse, que bueno, que tampoco lo que venga Nairo Quintana, un corredor de esa categoría, venga a Asturias y ya viste güey que fue de primeros ya a por ella, porque pasaron por Carabanzo, estaba trabajando, tampoco pude seguir muy bien la etapa, pero no sé si atacó en Carabanzo el puerto anterior. Quiero decirte que bueno, que vino a competir y que bueno, que eso le da un prestigio a la Vuelta a Asturias. Sí, sí, da un prestigio que eso ye pero importante. Pues vamos a comentar a la gente, si te parece, como decíamos, a la gente que si quiere, pues que siga un poquitín la evolución de la Vuelta a Asturias que se está celebrando desde güey y mañana. Bueno, eso tienen, lo que decías tú, tienen esa subida a la Cebu, que aparte está pero guapo, no es que somos muy aficionados, aparte aficionados de práctica, del ciclismo y tal, presentaron un mapa de les deyes vertientes, llaos, cares que tiene la Cebu, ese puerto mítico de Cangas del Narcea, bueno, parece súper interesante, todo eso, hay estudios que falen inclusive de lo importante que para lo que es la promoción en Francia, bueno, que no sabrán Pablo en Francia de lo que es este tema, ¿no? Yo que soy aficionado y que fui a los puertos míticos del Tour de Francia, ¿no? Sí, bueno, tú sabes lo mejor, lo que mueve de turismo. Bueno, Riosa precisamente con Angliru creo que bueno, que va mucha gente a atreverse a subirlo, a invitar a Contador Sí, sí, y a esta sí. gente. Sí, Pero bueno, y algo que también, bueno, que el gobierno de Asturias debería promocionar, como tantas otras cosas de este paraíso natural y bueno, y el turismo bueno, el cicloturismo y tal, bueno, y es algo que hay que potenciar, como se hace en Francia o en otros países. y lo pero importante que es eso, que la Vuelta a Asturias después de un año de non celebrase, pues que se celebre, tuvo de ellas dificultades económicas, pero que es pero importante, Pablo, el que tenga esa opción, ¿no? Por lo menos, bueno, pues como estábamos hablando del fútbol, ¿no? Pues de ir subiendo de categoría, ¿no? A lo mejor no tenerles, digamos, no tener el prestigio que tiene la Ichulia, que lleva la Vuelta a Euskadi o la Vuelta a Cataluña, que son de primer división, llamamos son etapas, pero bueno, eso va haciéndose para siguiente paso, ¿no? Eso, oye, si tú organices, presta yo esa gente, ya decíamos en la época que tú y yo íbamos a las carreteras a verlo, pues venía gente como Romiguel o Miguel Indurain, que después veíamos en la televisión que estaban luchando por el Tour de Francia, ¿eh? Sí, claro, y creo que era de 5 etapas aquella, ¿no? Si no me Sí, 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 equivoco. creo que sí, sí, creo que sí, sí. Era de 5 etapas, y bueno. Y aparte, bueno, que aparte el atractivo que tiene también la orografía asturiana, que bueno, que decirte, Sí, en eso tenemos, y dígotelo por propia experiencia, vivimos en un auténtico paraíso ciclista, ¿no? sí, sí. Comentaba en RPA, bueno, como te comentaba, estaba trabajando, tampoco podía estar muy pendiente de Sí, la transmisión, pero comentaban que decían en el pelotón que, bueno, que los ciclistas que comentaban que en Asturias que el llano que tiraba para arriba. ya, Que, ya, que, ya, sí, sí, un sí. terreno duro y, hombre, para el espectador y es muy guapo. No sé si para ciclista tanto, pero bueno, para el espectador sí lo es. Sí, ya nos decíanos Alicia que intrugaba yo fai 2 semanas que tuvo con no sé quién directo, que comentamos, vamos a hacer un poco de promoción, comentamos a la gente que no pudisteis ver esa entrevista en directo, que está disponible en todas nuestras redes sociales, bueno, en el propio YouTube de Alderiques, buscáis Alderiques y tenéis allí la entrevista. Decíanos, intrugaba yo a Alicia, Pablo, que por qué Asturias tenía tantos ciclistas masculinos y femeninos, porque tenemos ahí a Pelayo en el Burgos BH, tenemos a Dani Navarro, pero también tenemos a Alicia, tenemos una montonera de mujeres también a primer nivel de ciclistas, ¿eh? Sí, bueno, Asturias siempre fue una cantera importante de toda la vida. Tuvimos aquel equipo también, el Clash, Sí, que fomentó mucho la afición en Asturias. sí, sí, ya verdad. Y bueno, ahora la gran esperanza que tenemos es Cortina, que bueno, que ya lleve una realidad, ya y un perfil diferente del ciclista que salía tanto en el Estado como en Asturias. Y bueno, y una realidad.
Sí, Iván además que puede ser, además del Movistar, que es compañero de Alicia, contábamos eso, que hay una relación que son dos asturianos que están en el Movistar Team. Bueno, pues eso, comentamos a la gente que estéis un poquitín atentos a lo que la Vuelta a Asturias que se está celebrando. Hoy ganaba Nairo Quintana, y el líder de la vueltina que llamen. Mañana tiene 3 etapas, mañana sube el acebo como lo más atractivo, aunque como dice Pablo, tenemos una montonera a puertos, y después ya el domingo ya remata Nubiu en este caso, porque eso, que cambien a la gente a que no se averen a lo que la meta por el tema Sí, de la meta, pero bueno, yo creo que en carretera que hay gente, o sea. Sí, que en carretera puede la siente un poquitín verse. Claro, y a la diferencia ya, claro, que la meta la peña montona y claro, la cebo supongo que no habrá ningún problema para verase y para ponerte en mucho espacio. Sí, pero por eso no habrá problema. Si te parece, de ciclismo, eso, vamos a comentar esto, como decíamos, estamos falando, güey, en este nuevo teach que estamos haciendo en Alderiques. En este caso tenéislo ahí en pantalla con Pablo Rodríguez Guardado, que es periodista especialista en deporte, en redactor de Asturias.com. Vamos, Pablo, vamos a decir a la gente, vamos a hacer una sinergia entre Asturias.com, que es el diario digital más antiguo asturiano, más mítico, con Alderiques, porque rematándoles temporadas en general de lo que son los equipos, vamos a decir, equipos más nomados, vamos a hacer un repaso. Ahora estamos a piques de rematar, y por eso queremos hacer qué posibilidades tenía Sporting Nubiu, qué está pasando en segunda B. Ahora hablamos de ciclismo, y también hay equipos que están rematando en otros deportes y otras categorías. Prestábanos ahora, si te parece, saltar al deporte de la canasta, al deporte del baloncesto, porque tenemos ahí dos equipos, el Ubiu Unión Financiera, que está, digamos, en la categoría de plata, en la segunda categoría, no la Liga ACB, que sería la máxima categoría del baloncesto estatal. Está ahí también peleando los primeros puestos, y también tenemos al Círculo Sisión Baloncesto, que está en una categoría por baixo, en la LEF Plata, que subirá la LEF Oro, que es donde está el Unión Financiera Oviedo. Cuéntanos un poquitín ahora, vamos a hablar del deporte de la canasta. ¿Qué nos cuentes, Pablo? Bueno, pues sí, lo que decís, los dos equipos potentes de Asturias, que es el OCB de Oviedo y el Círculo de Sisión, están los dos luchando por subir. Tienen lo complicado los dos, porque bueno, el Oviedo está en la categoría superior, el paso por arriba y el ACB, que ya y la máxima categoría, y conlleva también un tema de potencial económico. Hay que cumplir unos requisitos, y bueno, pero bueno, el equipo este año está ilusionando a la afición, está jugando muy bien, por lo que tengo entendido. No suelo verlo mucho, pero bueno, la afición está contenta y ilusionada, porque bueno, todavía tiene opciones va a jugar ahora el playoff y de subir a la CB. Y el Círculo, bueno, el Círculo también. El Círculo quedó séptimo de su grupo de ascenso, que bueno, que ya es la primera vez que lo gama. Otros años que jugó en Le Plata acabará descendiendo, ¿Sí? Como recuperó la plaza por temas de retirada de otros equipos. Y bueno, al final es el derecho deportivo por quedar en Allende de la salvación. Y bueno, pero el Círculo tiene una circunstancia, y es que va a jugar el playoff, pero bueno, el rival que tiene, que es el Menorca, tiene muchas bases por coronavirus. Ya. Por lo cual la federación vio obligada a aplazar los partidos, y bueno, está todo un poquitín paralizado a la espera de cuando se juega. Creo que al final, no sé si ya se decidió la fecha, creo que era el 5 o el 8 para jugar la ida del partido. 5 de mayo, que sería el miércoles o el sábado, no, todavía no sé si se confirmó o no la fecha, pero Sí. Pero bueno, están ahí los dos equipos con opciones de subir, que bueno, que siempre son buenas noticias. Sí, son buenas noticias, ya digo, el Unión Financiera que podría subir a la ACB, bueno, ya es hiper complicado porque la ACB ya pide, no solo ya subir, Pablo, sino que pide... Sí, pabellón, que no tienen, en Oviedo tiene problema de pabellón, sí, que están ahí con el ayuntamiento a ver si consiguen una solución, pero bueno, sí, están jugando un Pomarín, que prácticamente sí, queda pequeño para claro. el LEF y para lo que mueve ahora el ACB. Claro, no, y aparte de pedirte infraestructuras deportivas,
lo que lle la propia ACB sí que pide muchos perres, unos avales muy grandes, porque bueno, estamos hablando, dicen la Liga ACB, Pablo, que lle una de les más potentes bueno, dicen que lle después de la NBA hasta de los estadounidenses, de los de Luka Doncic y todos los del LeBron James, dicen que dentro del mundo que lle la segunda más potente, la ACB, ¿no? En cuanto a jugadores y eso lle innegable. Bueno, están ahora los rusos y toda esa, la liga rusa, pero bueno, no hay comparanza, ¿no? Porque a nivel de lo que eso está falando, va a jugarse ahora, están jugando los playoffs para la Final Four esta de creo que en Alemania, pero quiero decirte que de alguna manera son y una liga que pide unas situaciones o unos avales económicos pero importantes para subir, a ver lo que falla la Unión Financiera Oviedo, y también sería importante lo del círculo, ¿no? Lo que comentabas, ¿no? Lo del círculo que subiera también y tuviera asunto sería para explicar a la gente, para que no se faiga un ello con todo lo que estamos hablando, sería como la segunda categoría del baloncesto, ¿no? La LEF Oro, ¿no? Sí, lo que comentabas antes del baloncesto de la CB y tal, podría decirse que sí lo oyera. El ACB para mí cometió un error muy grave con el tema de una categoría prácticamente cerrada. Hubo años sí. que subió, el Burgos subió igual 3 o 4 veces, debió subir 3, y la tercera consiguió los requisitos para competir en ACB, y a ver, bueno, creo que de los equipos que más gente mete en proporción de aforo en las canchas. Y bueno, al final lo que consiguen con esa liga cerrada, sus requisitos, y un club de pocos y de valor un poquitín el tema del baloncesto. También el hecho de que los derechos televisivos sean de pago, antes eran abiertos, pues también quita un poquitín de afición, y la liga, pues claro, lo nota, ¿no? Un poquitín bajada de audiencias y bajada de interés. Claro. En ese caso, la gente mozo mira más para la NBA, creo yo. Sí. Una competición, bueno, yo lo que llegue, espectáculo más que deporte. Bueno, están los mayores jugadores, pero bueno, no hay el formato tradicional deporte europeo, ¿no? Que estamos aquí empezados. Por lo tanto, antes sí era la segunda mayor, podía ser la segunda mayor, pero ahora creo que ya bajó mucho. Ya ves que, bueno, tampoco en Europa tiene tantos éxitos como llegó a tener el baloncesto español, y también incluso la LEB. La LEB se decía, cuando estaba el Gijón Baloncesto compitiendo, años 98, 99, por ahí, que era la quinta liga de Europa. Sí, sí, sí. Que era la CB, la francesa, la griega y sí, pues no sé si me dijo alguno más por ahí, pero bueno, que era la quinta liga de Europa. Sí, sí. Y claro, son muchos niveles. Los que había de aquella en Liga LEB eran, si un baloncesto tuvo a gente como Tom Whiteman, sí. Que era un jugadorazo, bueno, que ahora mismo tú ves el nivel de la LEB y no hay esos extranjeros que había antes, ¿no? Claro, claro. Un poquitín, el baloncesto se lo cargaron un poquitín, y yo creo que bueno, que al final lo que consiguieron fue eso, ¿no? Sí, a ver si consiguen aupar un poquitín el tema del deporte de la canasta en el estado. Y bueno, lo que decías, decisión baloncesto, bueno, del Círculo de Gijón y de la CB, está bien para recuperar un poquitín el hueco que dejó el Gijón Baloncesto en Asturias, ¿no? Sí, sí. El CB ya yo un poco consolidado ya, que ya lleva 8 años, igual lleva ya el oro, y bueno, y está a piques de dar ese pasín, que bueno, que al final necesita un poquitín el apoyo del Concello de Oviedo, que claro, si no hay apoyo del Concello, tiene lo complicado. Y el Círculo, pues hoy poco a poco va consolidándose, y este año consiguió la permanencia, consiguió jugar por subir, aunque también complicado, y seguir creciendo. Y en Gijón hubo mucha afición al baloncesto siempre. Sí, en Liga LEB el Gijón Baloncesto metía 1.500 personas. Sí, sí, eso, sí, que afición al baloncesto siempre buena Asturias. Siempre hubo. Sí, claro, sí. Lo que no hay ahora es, o sea, cuando, por ejemplo, el ejemplo de Sison, no hay
un equipo profesional hasta que llegó al círculo para competir, para estar en categorías profesionales, ¿no? Claro. Y bueno, recupera un poquitín la afición y oye, pues poco a poco iban Sí. a sentar para adelante, ¿no? Sí. Oye, quería aprovechar, ya que ella es experto en deportes, que estás falando de lo que ya era la Liga CB, antes de meternos ya para ir rematando con otros dos deportes que vamos a hablar también, como digo, estamos güey con Pablo Rodríguez Guardado, que es periodista experto en deportes, redactor de Asturias.com, y que vamos a hacer esta sinergia entre el diario digital más antiguo de Asturias, Asturias.com, un diario mítico, y Alderiques, rematando las temporadas, vamos a hacer también un balance de lo que se dará o lo que va a ver lo que sucede con las temporadas. Pero sí que me prestaba que una engarradilla, ya que es experto en deportes, aprovechamos esta Alderique, mira, aprovecho el nombre, digamos, que nos da, digamos, la nuestra plataforma. ¿Qué te pareció? Decías medio de la ACB que hay una liga un poquitín pesiada, efectivamente, yo lo que fueron ascensos, hubo mucha engarradilla también en Santiago de Compostela con Obradoiro y demás, pero Sí. ¿qué te pareció la engarradilla esa que se armó con lo de la Superliga, lo de Florentino, el presidente del Real Madrid, toda esta historia? Al final llega algo asemejado, ¿no? Quieren como para hacer o sea, que una liga de los más potentes para que todos los hermanos pueda verse Sí. un Chelsea Barça o un Madrid Milan, ¿no? Y un cálculo lo que pasó con el baloncesto Claro. en Europa, que los clubes hicieron un pulso a la FIBA y sacaron la Euroliga, y hubo una temporada que convivió la Euroliga con la Copa de Europa de baloncesto de la FIBA y al final acabaron ganando los clubes y, y tuvieron que ceder. Y Claro. ahora en la Euroliga hay una competición semicerrada y bueno, y el interés no llega el que había antes. No sé si te acordarás, de con la Yugoplástica, Sí, Panathinaikos, aquellos partidos que seguíamos todos también, por el tema también de la tele en abierto, que también influye mucho. Ahora, sí, y todo, Euroliga, pues, todo pesiado, claro, todo o tienes mucho para interés jugamos. en ver los partidos Claro. o no te enteres prácticamente. O sea, enteréme el otro día que jugó al Madrid con el F. Pilsen y Sí, enteréme de casualidad. Bueno, ya ves que o estás muy metido en ello, muy enfocado o no te interés. Y esto era un cálculo, sí, con la pues diferencia de que esto fue mucho más dinero, muchos perres, y también que el fútbol es un deporte diferente, puede decirse, por el hecho del regón que tienen bueno, con la gente del lugar, ¿no? Con la afición sí, de cada lugar. Y claro, también tocaron en duro con los ingleses. claro. Claro, callos tocayos, lo que lleva la tradición, y también tiene mucha conciencia bueno, de la esencia del fútbol, porque el fútbol, que el fútbol al final y de la gente, oye, pues una liga cerrada que no puedes, compiten cuatro son 12 más 3 invitados, porque ellos deciden, pues oye, pues pierde la esencia del fútbol, que lleve el mérito deportivo, la épica, la siesta, y claro, al final falló por propio peso, porque bueno, ya para mí la manera de sacarlo, la manera de enfocarlo, la manera de venderlo, pues ya, claro, para los cuatro que ellos presta de Madrid, que ellos presta tal, pues sí, pues igual es muy llamativo, pero bueno, para la gente que de verdad le gusta el fútbol, y ya viste, fueron los propios fans del Chelsea, del Liverpool, los que protestaron, los equipos ingleses los que fallaron el tema. Sí, sí, los que no yo os prestaba un res el tema, ¿no? Que y era En esa. teoría, en teoría salen beneficiados, en teoría, a sus clubes. Sí, Porque sí, claro, sí. tiene más perros de lo que hay Europa y tienes luego vas a competir en la competición doméstica tuya y oye, pues al final, pues bueno, hay otra visión del fútbol. Aquí igual hay gente, porque bueno, yo vi que en España que la reacción de los equipos, los aficionados de los equipos que estaban dentro, que son el Madrid, el Barcelona y el Atlético, Sí. no fue callar, no vi tampoco muchas reacciones, quitando pequeños sectores que sí. Sin embargo, en Inglaterra, pues fue ese facto que para tu palo, ¿entiendes? Sí, sí, que ellos fueron
Tal. Bueno, que queríamos saber la tu opinión, como digo, güey, estamos con este directo y vamos a ir rematando, Pablo, y dándoles más gracias. Como digo, vamos a seguir en contacto con Pablo Díaz Guardado. Hay de ellos espectadores, comentamos vos a que si vos apetece espectadores en directo aquí en el Twitch de Alderiques, güey, que estamos haciendo vamos a intentar a ver si todos los viernes, algún viernes que no podamos hacerlo, vamos a ver si todos los viernes podemos ofertaros un alderique, una entrevista. En este caso, prestábamos con el periodista Pablo Rodríguez Guardado, experto en deportes, hacer un repás a qué opciones hay de aquí al remate de las temporadas de lo que lle el deporte, de los diferentes representantes del deporte asturiano. Toquemos fútbol, toquemos fútbol en extremas categorías. Toquemos el ciclismo, que está celebrándose estos días lo que llaman la Vueltina, la Vuelta a Asturias. Toquemos lo que lleve el baloncesto, el deporte de la canasta, los máximos representantes, lo que lleve la Unión Financiera UIEU y el Círculo Xixón Baloncesto. Y ahora prestábame tocar lo que lleve otro deporte que tiene mucha afición en Asturias, que lleve el balonmán. Porque además, hay balonmán femenino, sobre todo, que hay muchas opciones, ¿no? ¿Qué nos cuentes del balonmán? ¿Qué repas podemos hacer, Pablo? Bueno, balonmano en Asturias tenemos al Liberbank en la Calzada, realmente, balonmano a la Calzada en División de Honor, que es el equipo que en los últimos años y el que más teniendo más puso en las categorías profesionales. Y bueno, ahora mismo jugando la fase de la segunda fase de la liga, que todos, como hablamos antes de las competiciones, se apostaron por cambiar el formato debido al tema de la COVID. Y bueno, creo que tengo por aquí la clasificación, creo que queden 2 jornadas o algo así para acabar. Sí. 4 jornadas queden para rematar, para rematar el país. Sí. Y bueno, están compitiéndose que el otro día salió el sorteo de la Copa de la Reina y le tocó yo ser el Atlético Guardés, que bueno, que va a ser el rival de ellos en la Copa de la Reina. Y bueno, están ahí compitiendo. Este año va a ser un poquitín con respecto al año pasado, cambiaron de técnica. Ahora vino una moza, creo que vino de Alcobendas, Cristina Cabezas, creo que se llama. Sí. Y bueno, un poquitín cambio de proyecto, cambio de ciclo, y pues acostumbrándose, bueno, un poquitín a seguir la dinámica. Hicieron muy bien en la Copa de la Reina del año pasado, que se jugó esa temporada, debió ser para septiembre por ahí, que llegaron a la final y al final semifinales, ahora no recuerdo si llegaron a la final. Y bueno, hicieron bastante bien y bueno, pues un poquitín cambio de ciclo y a seguir creciendo también. Sí, es pero importante. Sí, también, como decimos, el balonmano tiene mucha afición en Asturias también, además a nivel femenino y todo eso, o sea, que esas son las opciones. Hay que estar también soyetes, o sea, estamos poniendo ya a la gente muchos deberes, Pablo, porque tiene que estar... Claro, aquí hay muchos deportes, claro. Claro, hay muchos deportes. Y siempre quedar alguno fuera, que lo merece, como el badminton. Sí, que nos perdonen, que perdonáis, pero bueno, que hicimos hacer y vamos a hacer en rematando la temporada. De todas maneras, Pablo, si hubiere cualquier deportista asturiano, bueno, que tuviera un éxito o lo que sea, pues siempre podemos tenernos en contacto y hacer un Twitch más rápido o lo que sea si hubiera un éxito. Pero bueno, queríamos hacer ese repaso. Y para rematar, porque ya estamos con Pablo, llevamos cerca de una hora haciendo un repaso, como vos prometimos en nuestras redes sociales, un repaso a lo que es el deporte asturiano y a todos de ellos deportes y a de ellas categorías. Lo que queríamos, Pablo, y es rematar con un deporte que también tiene mucha afición, que es el hockey sobre patinos, ¿no? ¿Qué podemos contar a la gente de cómo están equipos asturianos, qué opciones tienen y demás? Pues el Telecable Sesión, que es el equipo puntero, Solimar, y el equipo más laureado de Asturias, tiene Copas de Europa, un par de ligas y Copas de la Reina, bueno, y muy meritorio lo de Telecable, bueno, se llama la Telecable. Sí. Pues va a jugar por el título. Creo que el partido y el domingo 2 contra el Manlleu. Sí, es verdad que el otro día ganaron un partido clave para tener el factor campo. Si no me equivoco, incluye 3 partidos.
y jugaríase uno visitante y 2 en local. Quiero decirte, si ganas el primero, creo que jugarías el segundo en casa y acabarías. Y en el caso de Ponte pierdes el primero, jugarías en casa, te da la opción de ganar y jugar el tercer partido en casa, en el caso de pinchar uno de los dos. Y jugar en el domingo y bueno, pues luchar por el título. Este año el equipo no tuvo tanta solvencia como otras temporadas, pero bueno, están ahí arriba y tienen un muy buen equipo y aspiran a todo. Sí, o sea que tenemos ahí al equipo de hockey sobre patinos con muchas opciones, ¿no? Sí, y un equipo que tiene mucho pozo, tiene mucha experiencia. No hay equipos muy potentes, pero puede tener, bueno, y hacer partidos buenos. Y ahora, cuando realmente está la liga regular, pero bueno, con estos formatos, y ahora cuando se decide la temporada. Aparte, hay que hacer acordanza que esa Copa de la Reina tuvimos la acuerdo en Vimenes que hicimos un alderique con ellos, ¿no? Sí, que llevaron la Copa allí a Vimenes, sí, sí. que hacíamos Cierto, alderiques. cierto. Cuando, porque ahora con este nuestro lo sigues, Pablo, ahora que teníamos, estábamos en lo que ya era la televisión más tradicional, ahora estamos en Twitch, como digo, eso, el hockey sobre patines, sobre todo femenino, y es lo que tiene mucho push en Asturias. ¿Hay de hockey de algún otro equipo que tenga opciones de algo, o son ellas que pueden, eso, tan pendientes de algamar eso que nos estabas contando, ¿no? Sí, y ese también por el título. Son los 4 Sí. primeros que queden de la fase de ascenso. Sí. Y también quedaba por abajo el Cuencas Mineras y el Areces. El Cuencas Mineras creo que ya descendió. Y la Areces no se estaba jugando porque tampoco te sé decir ahora. Sí, sí. Pero creo que estaba jugando por no bajar también. O sea que están ahí un poquitín con eso de... Pues hay que estar sobre también a les moces del hockey sobre patinos. No sé si nos queda, bueno, como decimos, Pablo, bueno, hay muchísimos deportes que podíamos tocar, lo que nos prestaba Güey con Pablo Ruiz Guardado, periodista especialista en deportes y redactor de Asturias.com, y era tocar un poco todos los palos, ¿no? Todos los deportes y hablar un poco de las opciones. No sé si quieres de algún otro deporte, de alguna cuestión que quieras tocar a la gente antes de rematar este directo cuando son ya las 9 de la noche. Bueno, pues animar a la gente que siga un poquitín la vuelta, que va a estar muy, muy guapa por lo que veo. Y una pena que no se pueda seguir en directo por la TPA, que bueno, otros años sí emitían en final de etapa, pero bueno, el resumen creo que lo echen ahora a las 9 y pico. Sí. Y bueno, y si pasa la carrera cerca, pues oye, acércate a siempre llego a ver el pelotón pasar. Sí, güey estaba yo per Mieres y había ya estaba de algo de policía y eso, y estaba ya un aficionado con una bandera de Asturias, y bueno, en una pequeña calle de Mieres, y donde digo yo, mira, cómo la gente tiene ganas de ver ciclistas, también con los máscaros y demás, pero bueno, quiero decirte que llamóme la atención el detalle, digo, mira, van a pasar los ciclistas en un cachín per aquí, y cómo la gente ya tiene esa afición. Vamos a animar a la gente a que veáis un poquitín el desenvolvimiento de la Vuelta a Asturias. Y no sé, Pablo, para rematar ya y dándoles más gracias, ¿qué te pareció la experiencia, como estamos ainda en directo, qué te pareció la experiencia esta de Twitch, de poder hacer directos y toda esta historia? Bien, está muy bien, la verdad que la calidad de imagen es buena y oye, pues y una manera más de dar un espacio al asturiano y bueno, y poco a poco de ir medrando y oye, a ver hasta dónde se llega. Sí, aparte y una cosa guapa, ¿no? Esto de hacer directos. Sí, y hay algo diferente y una manera de comunicar diferente. Sí. Y el modo de consumo anguaño sobre manera de xente mozo y oye, pues hay que darse un poquitín a los tiempos también. Sí, hay que, o sea, que te prestó esta primera experiencia, que lo ponías en las redes sociales de Asturias y la tuya personal y tal, que esta primera experiencia que tienes en el Twitch, como ves, bueno, pues estamos con la gente en directo, son las 9:03, bueno, 4 minutos de la noche en directo aquí en Alderiques,
y nos presta por la vida tenete Pablo. Lo que sí, eso, vamos a comentar a la xente, Pablo, eso, que en rematando lo que lle, pa cuándo podría ser, a lo mellor pa xunu, por aí, ¿no? Mediados de xunu, podemos ya tener más o menos remataes todos los que son, casi todas las competiciones, ¿no? Sí, en fútbol por lo menos en Xunu la última jornada y el 29 de... Sí, el 29-30 de mayo, Sí. y luego sería el playoff, Sí. acabaría el 15, y ya empezaría ahí la Eurocopa. Sí. El fútbol ya acabaría, prácticamente ya estaría acabado todas las competiciones. Y los demás también, porque están, ya ves, el hockey en playoff, Sí. el baloncesto va a empezar al playoff ahora. Sí, o sea que tendríamos Una todo. competición quedará, Sí. sí. Pues Y si ya empieza la Eurocopa y ya las Olimpiadas. Sí, que ya tendríamos Sí. eso, sí, eventos deportivos mundiales y que serían a nivel europeo. Pues lo que podemos hacer, eso, como no falamos de Asturias sin asturiano, como ya también el lema de Asturias.com, lo que podemos hacer eso, a mediados de xuno, cuando tengamos todo rematado, retornamos a hacer otro directo y entonces ya hacemos un balance de lo que fue la temporada del Sporting, del Oviedo, de cómo quedó esos grupos de segunda B que nos Cuando contabes. quieras. Falamos un poquitín también del baloncesto, el balonmano, cómo quedaron, el hockey sobre patinos. Bueno, préstanos un poquitín si te parece, Pablo. Nada más nada, quédateles más fonderes gracias por atender a Alderiques. Hubo de ellos espectadores aquí, como digo, que tuvieron interaccionando con nos. No, hay deis vegas que son más tan más vergoñosos y non fain entrugues, ¿no? Que podían hacer entrugues. Pero bueno, para otra ocasión, lo que hacemos, Pablo, dánteles más fonderes gracias y además préstanos que te gustara la experiencia del Twitch en directo. Contactamos cuando queráis. Sí, a mediados de xuno lo que facemos, contactamos outra vegada e ya facemos un balance da temporada e podemos ir facéndolo como hicimos también, o vamos a hacer con Pedro, que lleva Motor Nast, una cuenta de Fórmula 1, pues cuando entamaba la temporada de Fórmula 1, pues vamos a hacer a lo largo de la temporada un par de directos, porque bueno, esto yo lo que te comentaba, Pablo, yo lo que tiene el Twitch, ¿no? Que llega algo tan fresco que puedes decir, oye, Pablo, pues vamos a hacer esto, o lo que sea, ¿entendísteme? Que hay una cosa... momento, ya enchufar la cámara y... Sí, y una cosa... Incluso sorprender a... Sí, a la siente, ¿no? Sí, aparte ya te digo que hay una cosa que se está trabajando per bien y que la siente presta y que después de todas maneras este vídeo va a quedar disponible también en nuestro YouTube para que la siente pueda hacer un repaso en cuanto lo subamos a la red. Pues más nada, Pablo, muchísimas gracias por estar en Alderiques, este repasa todo el deporte. Vamos a pedir perdón a la gente que dirá, oiga, ¿por qué no falen ustedes de cualquier deporte? Pues que lo pongan en los comentarios, que nos lo dejen, tanto en las redes de Asturias.com como en las redes de Alderiques. Oye, pues préstanos que faléis de boxeo, que faléis de no sé qué, porque tal de asturiano consiguió tal cosa. Bueno, pues encantados de hacerlo, o sea que quedamos a la vuestra instrucción. Pablo, muchísimas gracias por estar, un abrazo, cuídate mucho, cuídate, taller. Pues ahí teníamos, como os digo, a Pablo Rodríguez Guardado, el periodista de Asturias.com, güey, haciendo un repaso a todo lo que lleve el deporte asturiano y más nada, esperamos o fallaría que vos prestara esta nueva este nuevo directo en Twitch y tais oyentes, porque vamos a intentar todos los viernes sobre esta hora, sobre las 8 de la noche, para hacer un directo con 10 personas. Ya visteis que falamos con deportistas, con cantantes, falamos con artistas, con lo que vaya, con periodistas. Vamos a intentar hacer eso, lo que vos digo, una montonera de directos y intentar eso, que ir aportándoos información. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Talleu, cuidáis, estamos en contacto. Talleu.